Mientras limpiaba la oficina del jefe, la mujer de la limpieza encontró objetos valiosos y, si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol apenas había salido cuando Elena Ramírez llegó al imponente edificio comercial en el centro histórico de la Ciudad de México. La capital despertaba con el sonido distante de los mariachis que resonaban desde la Plaza Garibaldi, mientras ella, con sus 53 años marcados en cada arruga de su rostro, entraba silenciosamente por la puerta trasera, como lo había hecho todos los días durante los últimos 17 años. El edificio, una construcción colonial restaurada que albergaba la sede de la Fundación Antonio Mendoza, era su segundo hogar, aunque pocos allí notaban su presencia. Aquel lunes de marzo, el calor húmedo de la ciudad ya se hacía presente. Elena se puso su uniforme azul claro desteñido, recogió su cabello gris en un moño firme y comenzó su rutina por los pasillos ornamentados con obras de arte regionales. Al final del largo corredor del tercer piso se encontraba la oficina del doctor Ricardo Mendoza, director presidente de la Fundación y heredero de una de las familias más tradicionales de México. Buenos días, doña Elena. El doctor pidió que hiciera una limpieza más esmerada hoy. Parece que vienen unos inversionistas extranjeros mañana, avisó Josefina, la secretaria, mientras pasaba apresurada por el pasillo. Elena simplemente asintió. Conocía bien aquella oficina, aunque raramente se encontraba con su ocupante. El doctor Mendoza siempre llegaba después de las 10, y en los días que ella limpiaba esa sala, él solía estar en reuniones externas. La oficina era un universo aparte dentro de la fundación. Mientras los otros espacios habían sido modernizados, aquella sala mantenía el aire aristocrático de tiempos pasados. Muebles de caoba oscura, estanterías repletas de libros antiguos, un escritorio majestuoso y cuadros que, incluso para su mirada inexperta, parecían valiosos. Era como entrar en un museo privado, un pedazo de historia preservado en el tiempo. Con cuidado, Elena comenzó a limpiar las estanterías, retirando cada objeto para pasar el plumero y devolviéndolo exactamente al mismo lugar. Había aprendido, con el tiempo, a respetar el aparente desorden organizado del jefe. Cada pluma, cada libro, cada objeto decorativo tenía su lugar específico, y ella sabía que el doctor Mendoza notaba cualquier alteración, por pequeña que fuera. Fue mientras limpiaba detrás de una pesada estantería de madera tallada que Elena notó algo extraño. La pared detrás del mueble presentaba un ligero relieve, como si hubiera una puerta disimulada. Intrigada, y con una curiosidad que no era habitual en su temperamento discreto, empujó la estantería unos centímetros hacia un lado, lo suficiente para ver mejor. «Dios mío», susurró para sí misma al percibir que, efectivamente, había una pequeña puerta empotrada en la pared, casi imperceptible bajo el papel tapiz desgastado. Elena dudó. No era propio de ella husmear, pero algo en ese descubrimiento despertó en ella una curiosidad que no podía contener. Con los dedos temblorosos, tocó la superficie de la puerta y, para su sorpresa, cedió fácilmente, revelando un compartimento oculto. Dentro, encontró una caja de madera tallada, con detalles en plata ya oxidada por el tiempo. Al abrirla, sus ojos se agrandaron. Broches, anillos y collares antiguos reposaban sobre terciopelo rojo descolorido, piezas que parecían contar historias de un pasado distante. «Doña Elena, ¿está usted ahí?». La voz de Josefina la sobresaltó. Rápidamente, Elena cerró la caja y la colocó de vuelta en el compartimento. «Estoy terminando, mi niña», respondió, tratando de disimular el nerviosismo en su voz. El resto del día transcurrió como una nebulosa para Elena. Sus pensamientos no podían desligarse de aquel descubrimiento. ¿Quién guardaría joyas tan valiosas en un compartimento secreto? ¿Por qué el doctor Mendoza nunca había mencionado aquello? ¿Serían piezas de familia o algo más? Al regresar a su casa en Iztapalapa, una pequeña vivienda que compartía con su hija Jazmín y sus 2 nietos,
Elena seguía absorta en pensamientos. El olor de frijoles en el fuego la trajo de vuelta a la realidad. «Mamá, ¿estás bien? Parece que viste un fantasma», comentó Jazmín mientras servía la cena. «Solo estoy cansada, hija. Día pesado hoy», respondió Elena, optando por no compartir su descubrimiento. Algo le decía que aquel secreto no era para ser revelado, al menos no todavía. Aquella noche, acostada en su cama sencilla, Elena revivía en su mente las imágenes de las joyas encontradas. Eran piezas que hablaban de una riqueza que ella, en toda su vida de trabajo arduo, jamás había conocido. Pero además del valor material, había algo en aquellos objetos que transmitía una sensación de historia, de memoria, como si cada pieza guardara secretos de vidas pasadas, historias no contadas. A la mañana siguiente, Elena llegó más temprano de lo habitual a la fundación. Estaba decidida a explorar mejor su descubrimiento antes de que alguien pudiera notarlo. Al entrar en la oficina del doctor Mendoza, fue directo a la estantería. Con cuidado la movió nuevamente y abrió el compartimento secreto. Esta vez, además de la caja de joyas, notó un sobre amarillento escondido al fondo. Dentro, encontró fotografías antiguas en blanco y negro. Eran imágenes de una familia, un hombre altivo, una mujer de belleza serena y un niño pequeño. Al dar vuelta a una de las fotos, leyó la inscripción a lápiz: Familia Mendoza, Puebla, 1962. «¿Qué está haciendo usted?». La voz grave y autoritaria congeló a Elena en el lugar. Al voltearse, se encontró con el doctor Ricardo Mendoza, que la observaba desde la puerta con una expresión indescifrable. Alto, imponente en su traje impecable, con el cabello gris bien recortado y los ojos castaños penetrantes, parecía aún más intimidante que en las raras ocasiones en que se habían cruzado. «Doctor, yo estaba solo limpiando y encontré esto», tartamudeó Elena sintiendo que el corazón se le aceleraba. 17 años de trabajo impecable podrían terminar en ese instante. Ricardo caminó lentamente hacia ella, sus pasos resonando en el piso de madera. Elena esperaba ver ira en su rostro, pero lo que encontró fue algo diferente. Una mezcla, de sorpresa y, curiosamente, lo que parecía ser alivio. «Después de todos estos años», murmuró él, más para sí mismo que para ella. Sus ojos se fijaron en las fotografías que Elena aún sostenía. «Creí que estos recuerdos estaban perdidos para siempre». Un silencio pesado flotó entre ellos. Elena, sin saber qué decir, extendió las fotografías hacia él, como un gesto de devolución y, tal vez, de disculpa. Ricardo tomó las fotos con cuidado, como si fueran reliquias frágiles que podrían deshacerse al tacto. Sus ojos recorrieron las imágenes con una intensidad que hizo que Elena desviara la mirada, sintiéndose una intrusa ante algo profundamente íntimo. «¿Sabe usted quiénes son estas personas?», preguntó él finalmente, con una voz más suave de lo que Elena jamás había escuchado. «No, doctor, solo vi que está escrito Familia Mendoza en el reverso de la foto». Ricardo asintió lentamente, aún absorto en las imágenes. Entonces, para la completa sorpresa de Elena, acercó una silla e indicó otra para ella. «Siéntese, doña Elena, creo que necesitamos hablar». Elena se sentó vacilante, con las manos aún temblorosas posadas sobre el delantal. En 17 años trabajando en la fundación, era la primera vez que el doctor Mendoza la invitaba a sentarse en su presencia. El hombre, siempre tan distante y formal, ahora la miraba con una vulnerabilidad que ella jamás había imaginado ver en aquel rostro aristocrático. «Estas fotografías», comenzó él, con una voz cargada de un peso que parecía venir de muy lejos, «son de mi familia. Este hombre es Antonio Mendoza, mi padre. La mujer es Celina, mi madre. Y este niño…» Hizo una pausa, pasando el dedo por la imagen del niño sonriente. «Soy yo, a los 5 años». Elena observó las fotografías con nuevos ojos. Era difícil reconocer en el niño sonriente al hombre austero que ahora estaba frente a ella. «Doctor, discúlpeme la intromisión. No debí haber tocado sus cosas», dijo ella,
sintiéndose profundamente avergonzada. No se preocupe, doña Elena. En realidad, yo ni siquiera sabía que estas fotografías aún existían. Ricardo se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Mi padre mandó construir este compartimento secreto hace más de 50 años. Era donde guardaba los bienes más preciados de la familia. Elena escuchaba atentamente, aún incómoda, pero cada vez más intrigada. Ricardo se volvió hacia ella, con una mirada distante, como si estuviera viendo más allá de aquella sala, más allá de aquel momento. ¿Conoce la historia de la Fundación Antonio Mendoza, doña Elena? Ella negó con la cabeza. Sabía apenas que era una institución respetada, que promovía proyectos culturales y educativos por todo México. La fundación fue creada por mi padre en 1970, usando la fortuna que nuestra familia acumuló a lo largo de generaciones, desde los tiempos de la colonia. Ricardo se sentó nuevamente, ahora con la mirada fija en Elena. Los Mendoza siempre estuvieron vinculados a la historia de este país, para bien y para mal. La última frase quedó suspendida en el aire, cargada de significados que Elena no podía descifrar. Ricardo abrió la caja de joyas y retiró un broche dorado en forma de hoja, con pequeñas piedras verdes incrustadas. Este broche perteneció a mi bisabuela, doña Augusta Mendoza. Era el símbolo de la familia, pasado de generación en generación. Giraba la pieza entre los dedos, absorto en recuerdos. Mi madre lo usaba en todas las ocasiones especiales. Era su talismán, decía ella. Elena observaba el broche, impresionada con su belleza y delicadeza. Ricardo continuó. Cuando mi madre enfermó en 1965, me entregó este broche y me hizo prometer que continuaría el legado de la familia. Yo tenía apenas 8 años. No entendía completamente lo que aquello significaba. Después de que ella partiera, mi padre cambió. Se volvió distante, obsesionado con los negocios y con la fundación. Un silencio pesado flotó entre ellos. Elena percibía que aquella conversación iba mucho más allá de una simple explicación sobre fotografías antiguas. Había dolor. En aquellas palabras había historias no contadas, secretos guardados por décadas. ¿Tiene familia, doña Elena?, preguntó Ricardo súbitamente. Sí, doctor. Tengo a mi hija, Jazmín, y 2 nietos. Lucas tiene 12 años y Mariana, 8. Una sonrisa discreta apareció en los labios de Ricardo al oír sobre los niños. La familia es importante. Me tomó mucho tiempo entenderlo, quizás demasiado tarde. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió, y Josefina entró, pareciendo sorprendida al encontrarlos conversando. Doctor Mendoza, los representantes de la Secretaría de Cultura llegaron para la reunión. Gracias, Josefina. Diles que estaré con ellos en 5 minutos. Volviéndose hacia Elena, añadió, necesitamos continuar esta conversación. ¿Podría volver mañana, al final de la jornada? Elena asintió, aún confundida con todo lo que había ocurrido. Al salir de la oficina, llevaba consigo no solo la imagen de aquellas joyas y fotografías, sino también el peso de las palabras no dichas, de las historias que comenzaban a revelarse. Al día siguiente, Elena llegó al trabajo con la mente repleta de preguntas. Durante toda la noche, había repasado mentalmente la conversación con el doctor Mendoza, tratando de entender qué había detrás de aquellas revelaciones. ¿Por qué había decidido compartir aquellos recuerdos justamente con ella, una simple limpiadora? ¿Qué significaba aquel pedido de continuar la conversación? Mientras realizaba sus tareas habituales, Elena no podía dejar de mirar el reloj cada pocos minutos. El día parecía arrastrarse. Cuando finalmente llegó la hora marcada, se dirigió a la oficina de Ricardo con el corazón acelerado. Al entrar, lo encontró sentado detrás del escritorio, con varios documentos antiguos esparcidos frente a él. Al verla, Ricardo hizo un gesto indicando que se acercara. Buenas tardes, doña Elena. Gracias por venir. Su tono era amigable, aunque formal. Después de nuestra conversación de ayer, pasé la noche pensando. Hay cosas que están guardadas desde hace mucho tiempo, no solo en ese compartimento secreto, sino dentro de mí.
Elena notó que, además de los documentos, había sobre la mesa la caja de joyas que había encontrado el día anterior y a su lado un libro encuadernado en cuero oscuro que parecía ser un tipo de diario. Usted no necesitaba contarme nada de esto, doctor. Entiendo que son asuntos particulares, dijo ella, aún incómoda con la situación inusual. En realidad, doña Elena, quizás usted sea la persona adecuada para escuchar esta historia. Ricardo se acomodó en la silla, indicando nuevamente que ella se sentara. Sabe, cuando mi padre creó la fundación, el objetivo era realmente contribuir al desarrollo cultural y social de México, pero también había otro motivo. Abrió una carpeta y retiró de ella un recorte de periódico amarillento por el tiempo. El titular, en letras grandes, anunciaba: Familia Mendoza dona fortuna para obras sociales. La fecha era de agosto de 1970. Mi padre siempre fue un hombre complejo, doña Elena. Cargaba consigo un peso, una culpa que nunca pudo expresar completamente. La fundación fue su forma de redención. Elena escuchaba atentamente, percibiendo que estaba siendo invitada a entrar en un universo muy diferente del suyo, un mundo de riqueza, poder y secretos que jamás había imaginado conocer. La fortuna de los Mendoza, continuó Ricardo, fue construida a lo largo de siglos. Comenzó con haciendas azucareras, después vino el café, las inversiones inmobiliarias, las empresas. Mi bisabuelo, el general Jerónimo Mendoza, fue un hombre poderoso en su época. Era respetado, pero también temido. Ricardo abrió el diario encuadernado en cuero y le mostró a Elena una fotografía antigua, pegada en una de las páginas. En ella se veía a un hombre austero, de bigote imponente, vistiendo ropas formales de principios del siglo XX. Este es el general Jerónimo. Fue él quien amplió considerablemente la fortuna de la familia. ¿Pero a qué costo? Ricardo cerró el diario con un gesto brusco. Hay manchas en nuestra historia, doña Elena. Manchas que mi padre intentó limpiar a través de la fundación. Elena comenzaba a entender el peso que aquel hombre cargaba. No era solo el legado de una familia tradicional, sino también la carga de las decisiones tomadas por sus antepasados, decisiones que ahora él parecía cuestionar. ¿Y usted, doctor? ¿Qué piensa sobre todo esto?, preguntó ella, sorprendiéndose a sí misma con la osadía de la pregunta. Ricardo sonrió levemente, pareciendo apreciar la franqueza de la pregunta. Durante mucho tiempo, doña Elena, simplemente seguí los pasos de mi padre. Administré la fundación como él lo habría hecho, mantuve las apariencias, preservé el nombre de la familia. Pero ahora dudó, como si buscara las palabras correctas. Ahora me pregunto si eso es suficiente, si no debería hacer más. En ese momento, la puerta de 1907, la oficina se abrió abruptamente y un hombre entró sin anunciarse. Era alto, de porte atlético, vistiendo un traje caro que contrastaba con la expresión dura en su rostro joven. Así que es aquí donde te escondes, tío Ricardo. Tenemos asuntos urgentes que resolver y tú estás perdiendo el tiempo con... ¿Quién es ella? La mirada del recién llegado se posó en Elena con evidente desdén. Ricardo se levantó, visiblemente incómodo con la interrupción. Doña Elena, este es mi sobrino, Rafael Mendoza. Rafael, esta es doña Elena Ramírez, que trabaja en la fundación desde hace muchos años. Rafael apenas dirigió una mirada a Elena, su atención completamente volcada en los documentos esparcidos sobre la mesa y principalmente en la caja de joyas. ¿Qué es esto? ¿De dónde salieron estas cosas?, preguntó acercándose para examinar los objetos. Son objetos de familia, Rafael. Nada que tenga que ver con los negocios de la fundación, respondió Ricardo, su tono de voz cambiando sutilmente, recuperando la formalidad habitual. Elena se levantó, sintiendo que su presencia allí se había vuelto inconveniente. Con permiso, doctor, voy a terminar mis tareas. Mientras salía, podía sentir la mirada de Rafael Mendoza en su espalda, una mirada que la hizo estremecer. Al cerrar la puerta, aún oyó la voz irritada del joven. Estás jugando con cosas peligrosas, tío. Hay secretos que es mejor dejar en el pasado.
Durante los 3 días siguientes, Elena no consiguió hablar nuevamente con el doctor Mendoza. Él parecía haber vuelto a su rutina habitual de reuniones externas y compromisos que lo mantenían lejos de la oficina en las horas en que ella estaba presente. Sin embargo, la conversación interrumpida no salía de su mente, así como tampoco la expresión amenazadora de Rafael Mendoza. El viernes, mientras limpiaba la recepción de la fundación, Elena oyó una discusión acalorada proveniente de 1908, la sala de reuniones. Reconoció inmediatamente las voces de Ricardo y Rafael. No conseguía distinguir las palabras exactas, pero el tono era de confrontación. Minutos después, Rafael salió apresurado, el rostro contraído en una expresión de furia contenida. Al pasar junto a Elena, le lanzó una mirada gélida, como si la culpara por algo. Aquella tarde, cuando ya se preparaba para irse, Elena recibió un recado de Josefina. El doctor Mendoza quería verla en su oficina antes de que se marchara. Con el corazón acelerado, se dirigió al lugar indicado. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, observando la lluvia fina que comenzaba a caer sobre la Ciudad de México. Al oír la puerta abrirse, se volvió. «Ah, doña Elena, gracias por venir». Su rostro parecía cansado, con ojeras profundas que denunciaban noches mal dormidas. «Disculpe no haber podido continuar nuestra conversación estos últimos días. Ocurrieron complicaciones». Elena asintió sin saber exactamente qué decir. Ricardo indicó una silla para ella y se sentó en la otra. «He pensado mucho desde nuestra última conversación, sobre el pasado, sobre el legado de mi familia». Hizo una pausa, como si organizara sus pensamientos. «Usted es una persona discreta, doña Elena. Trabaja aquí desde hace años y nunca ha dado motivos para desconfianza. Por eso, voy a confiarle algo muy importante». Retiró de un cajón cerrado con llave el diario encuadernado en cuero que Elena había visto días antes. «Este es el diario de mi padre, Antonio Mendoza. Lo escribió durante años, desde su juventud hasta poco antes de partir de este mundo. En estas páginas está la verdadera historia de nuestra familia, los secretos que fueron cuidadosamente ocultados por generaciones». Ricardo extendió el diario hacia Elena, quien lo tomó con manos vacilantes. «Pero doctor, ¿por qué me está mostrando esto? ¿Por qué yo?». «Porque usted encontró ese compartimento secreto por alguna razón, doña Elena. Creo en los destinos, en caminos que se cruzan por razones que van más allá de nuestra comprensión». Ricardo sonrió levemente. «Además, necesito a alguien de confianza para guardar este diario temporalmente. Mi sobrino Rafael ha estado insistente en hurgar en el pasado de la familia, pero con intenciones que me preocupan». Elena miró el diario en sus manos, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de recibir. «Quiero que se lleve este diario a casa, lo lea si quiere, y lo mantenga seguro hasta que yo se lo pida de vuelta. ¿Puede hacer eso por mí?». «Sí, doctor, puede confiar en mí», respondió Elena, aún aturdida por el pedido inusual. Al llegar a casa aquella noche, Elena guardó el diario cuidadosamente en su habitación, dentro de una caja de zapatos vieja que mantenía bajo la cama. Jazmín notó algo diferente en su madre durante la cena. «¿Pasó algo en el trabajo, mamá? Estás extraña». «Nada, hija, solo cansancio». Elena forzó una sonrisa, evitando los ojos perspicaces de su hija. Después de que todos se fueron a dormir, Elena sacó el diario del escondite y, sentada al borde de la cama bajo la luz tenue de la lámpara, comenzó a leer. Las primeras páginas revelaban a un Antonio Mendoza joven, idealista, enamorado de Celina y lleno de planes para el futuro. A medida que avanzaba en la lectura, sin embargo, el tono cambiaba. Surgían menciones a negocios complicados, a acuerdos oscuros, a una presión familiar para mantener las tradiciones a cualquier costo. «Mi padre dice que los Mendoza no pueden darse el lujo de tener escrúpulos cuando se trata de negocios», había escrito Antonio en una entrada fechada en 1945. «Pero ¿cómo puedo ignorar el sufrimiento que nuestras decisiones causan? ¿Cómo puedo aceptar que nuestra riqueza sea construida sobre la miseria ajena?». Elena continuó leyendo,
cada vez más absorta en las confesiones de aquel hombre que nunca había conocido. La escritura de Antonio era elocuente, cargada de conflictos internos y cuestionamientos morales. Hablaba de su esposa, Celina, como un faro de bondad en su vida, alguien que lo alentaba a seguir sus principios a pesar de la presión familiar. Una entrada en particular llamó la atención de Elena. Hoy encontré entre los documentos de mi padre un acuerdo firmado en 1915 con la familia Hernández. Un contrato injusto que prácticamente les robó las tierras que poseían en el Valle de México, tierras que se convirtieron en una de las propiedades más lucrativas de los Mendoza. ¿Cómo puedo cargar con este legado? ¿Cómo puedo mirar a los ojos de mi hijo y enseñarle sobre honor y justicia, sabiendo que nuestra fortuna fue construida sobre injusticias? El nombre Hernández hizo que Elena detuviera la lectura, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Hernández era el apellido de su difunto esposo, Antonio Hernández. ¿Sería posible que hubiera alguna conexión? Sacudió la cabeza, alejando el pensamiento. Hernández era un apellido común, probablemente una coincidencia. Continuó la lectura, descubriendo que tras la muerte de Celina, Antonio se había obsesionado con la idea de reparación. Fue entonces cuando surgió el plan de la fundación, una forma de devolver a la sociedad parte de lo que su familia había tomado a lo largo de los años. La fundación será mi verdadero legado, había escrito, no solo para limpiar el nombre de los Mendoza, sino para reparar en la medida de lo posible los daños que causamos. Ricardo tendrá que entender esto algún día, tendrá que cargar este fardo con más sabiduría que yo. Cuando Elena finalmente cerró el diario, ya pasaban de las 3 de la madrugada. Su mente bullía con todo lo que había leído. Ahora entendía mejor la complejidad de Ricardo Mendoza, el peso que cargaba, las dudas que lo atormentaban, y comenzaba a comprender también el motivo de la hostilidad de Rafael. Si el joven supiera de las intenciones originales de Antonio, si descubriera los secretos oscuros de la fortuna familiar. En los días que siguieron, Elena continuó leyendo el diario en sus horas libres, absorbiendo cada revelación, cada confesión. Antonio Mendoza se convertía con cada página en una figura más compleja y humana. Sus errores, sus arrepentimientos, su búsqueda de redención a través de la fundación, todo eso resonaba profundamente en Elena. Una semana después, al llegar a la fundación, Elena encontró la oficina de Ricardo en conmoción. Empleados entraban y salían apresurados, y Josefina parecía especialmente agitada. ¿Qué pasó?, preguntó Elena a una de las recepcionistas. El doctor Mendoza sufrió un accidente anoche. Está en el hospital. La noticia golpeó a Elena como un puñetazo. ¿Es grave?, preguntó sintiendo la boca seca. No sabemos con certeza. Parece que su coche se salió de la carretera al volver de una reunión en Cuernavaca. Están diciendo que fue un problema con los frenos. Un problema con los frenos. Las palabras resonaron en la mente de Elena, junto con el recuerdo de la mirada amenazadora de Rafael y de la acalorada discusión que había oído días antes. Aquella tarde, al terminar su jornada, Elena tomó una decisión impulsiva. En vez de volver a casa, se dirigió al Hospital Ángeles, donde supo que Ricardo estaba internado. En el camino, no podía alejar la sensación de que algo muy extraño estaba ocurriendo, algo que iba más allá de un simple accidente automovilístico. En Linto, el hospital necesitó de toda su persuasión para conseguir información sobre el estado de Ricardo. Dijo ser una pariente lejana, venida de Puebla especialmente para verlo. La enfermera, compadecida, informó que él estaba estable, pero aún inconsciente y que no podría recibir visitas más allá de los familiares directos. Resignada, Elena se preparaba para irse cuando avistó a Rafael Mendoza en el pasillo, conversando con un médico. Instintivamente, se escondió detrás de una columna, observando la escena. Rafael no parecía preocupado. Por el contrario, había algo en su postura, en su modo de gesticular, que sugería satisfacción. Tras la salida del médico, Rafael tomó el celular e hizo una llamada.
Elena no podía oír la conversación, pero la expresión de él era la de alguien que compartía buenas noticias. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La sospecha que comenzaba a formarse en su mente ganaba contornos más definidos. Al salir del hospital, Elena sabía que el diario de Antonio Mendoza, guardado en su casa, se había convertido en algo más que una simple reliquia familiar. Era ahora una pieza crucial en un juego peligroso, un juego en el que ella nunca imaginó que participaría. En el autobús abarrotado que la llevaba de vuelta a casa, Elena rememoraba todo lo que había leído en el diario, conectando los puntos con los eventos recientes. Un pasaje en particular volvió a su mente, escrito por Antonio Mendoza, en los últimos años de su vida. Temo por el futuro de la fundación cuando yo ya no esté aquí. Ricardo tiene el corazón en el lugar correcto, pero es fácilmente influenciable. Y hay otros en la familia que ven nuestro patrimonio solo como poder a ser explotado, sin comprender el verdadero propósito detrás de él. Que Dios me perdone por no haber sido más fuerte, por no haber corregido los errores del pasado mientras aún tenía tiempo. Llegando a casa, Elena fue directamente a su habitación, ignorando las preguntas de Jazmín sobre su retraso. Sacó el diario de su escondite y lo abrió en la última página, donde Antonio había pegado un pequeño sobre. Dentro, encontró una llave antigua, probablemente de una caja fuerte o armario. «Mamá, hay un hombre que quiere hablar contigo», gritó Jazmín desde la sala. El corazón de Elena se aceleró, escondió rápidamente el diario y la llave y fue a ver quién era el visitante inesperado. Al llegar a la sala, sintió que las piernas le flaqueaban. De pie, con una expresión que mezclaba impaciencia y arrogancia, estaba Rafael Mendoza. «Doña Elena, finalmente nos encontramos en circunstancias más íntimas». La voz de Rafael era suave, pero había una amenaza velada en cada sílaba, pronunciada. Sus ojos recorrieron la sala modesta, evaluando cada detalle con desprecio mal disimulado. Jazmín observaba la escena con evidente incomodidad, sus ojos alternando entre su madre y el visitante desconocido. Elena respiró profundo, tratando de mantener la compostura. «Doctor Rafael, qué sorpresa, ¿cómo descubrió dónde vivo?» «Tengo mis recursos, doña Elena. La fundación mantiene registros detallados de todos los empleados». Sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Podemos hablar en privado?» Elena dudó por un momento, pero luego asintió. «Jazmín, lleva a los niños a la habitación, por favor». A regañadientes, Jazmín tomó a sus dos hijos de la mano y los condujo a la habitación, no sin antes lanzar una mirada preocupada a su madre. Cuando quedaron solos, Rafael no perdió tiempo con rodeos. «Sé que mi tío le confió el diario de mi abuelo, Antonio. Necesito ese diario, doña Elena. Es un asunto de familia que no le concierne». Elena sintió un escalofrío en la espina, dorsal, pero se mantuvo firme. «No sé de qué está hablando, doctor Rafael». Rafael rió, un sonido seco y sin humor. «Dejémonos de juegos. Los vi a ustedes dos conversando en la oficina. Vi la forma en que él la miraba, como si hubiera encontrado una aliada inesperada. Después de eso, el diario desapareció de la caja fuerte. No es difícil conectar los puntos». Se acercó, invadiendo el espacio personal de Elena. «Mi tío sufrió un desafortunado accidente. Los médicos no están seguros de cuándo o si se recuperará totalmente. Mientras tanto, como único pariente cercano, asumí temporalmente la dirección de la fundación. Todos los bienes y documentos de la familia Mendoza deben estar bajo mi custodia, incluyendo el diario». La mención del accidente, pronunciada con tanta frialdad, confirmó las sospechas de Elena. No había sido un accidente, había sido algo mucho más siniestro. «Como ya le dije, doctor Rafael, no sé de qué está hablando. Soy solo la limpiadora de la fundación. ¿Por qué el doctor Ricardo confiaría algo tan importante a mí?» Rafael entrecerró los ojos, la máscara de cortesía comenzando a agrietarse. «No me tome por tonto, doña Elena. Tiene hasta mañana para entregarme el diario. De lo contrario, reconsideraré la necesidad de mantener a una empleada tan poco cooperativa en la fundación». La amenaza era clara.
Su empleo, el sustento de su familia estaba en juego. Aún así, Elena no vaciló. Si eso es todo, doctor Rafael, tengo tareas domésticas que terminar. Mi familia me espera. Por un momento, Rafael pareció desconcertado con la firmeza de aquella mujer sencilla. Esperaba intimidarla fácilmente, pero había encontrado una resistencia inesperada. Recomponiéndose, ajustó su costoso traje y se dirigió a la puerta. Hasta mañana, doña Elena. Piense bien en lo que está en juego. Tan pronto como la puerta se cerró, Jazmín salió de la habitación, los ojos desorbitados de preocupación. Mamá, ¿quién era ese hombre? ¿Qué quería? Elena se sentó pesadamente en el sofá, sintiendo el peso de todos los acontecimientos de las últimas semanas. Había mucho en juego, más de lo que su hija podría imaginar, pero por primera vez sintió que necesitaba compartir parte de aquella historia. Jazmín, ¿recuerdas las historias que tu padre contaba sobre las tierras de su familia en el Valle de México? Tierras que se perdieron hace muchas generaciones. Jazmín asintió confundida con el aparente cambio de tema. Sí, papá decía que su bisabuelo había sido engañado por algún hacendado poderoso. Pero ¿qué tiene que ver con ese hombre? Quizás todo. Elena se levantó, decidida. Necesito visitar a alguien mañana. Alguien que puede ayudarme a entender mejor esta historia. A la mañana siguiente, Elena no fue a trabajar. Por primera vez en 17 años, llamó a la fundación alegando estar enferma. En su lugar, tomó un autobús hacia la colonia Condesa, donde vivía doña Guadalupe, una señora de casi 90 años que había sido ama de llaves de la familia Mendoza por más de 5 décadas antes de jubilarse. Elena la había conocido años atrás, durante un evento de la fundación, y había mantenido un contacto esporádico desde entonces. Doña Guadalupe recibió a Elena en su pequeño departamento con vista al Parque México. A pesar de su avanzada edad, la mujer mantenía una lucidez impresionante y una mirada aguda que parecía ver más allá de las apariencias. Entonces, muchacha, ¿qué te trae aquí después de tanto tiempo?, Sa preguntó, sirviendo un café fuerte en tazas de porcelana delicada, un vestigio de sus días como ama de llaves de una familia acomodada. Elena dudó por un momento, luego decidió ser directa. Doña Guadalupe, encontré el diario de Antonio Mendoza, y creo que el doctor Ricardo sufrió un accidente que no fue exactamente un accidente, si me entiende. La expresión de la anciana se endureció. Colocando la taza sobre la mesa con cuidado, se inclinó hacia adelante. Sabía que este día llegaría. El pasado siempre encuentra la manera de volver para atormentarnos. En las 2 horas siguientes, doña Guadalupe compartió con Elena historias que jamás habían sido registradas en ningún libro o documento oficial. Historias sobre los Mendoza, sobre Antonio y su conflicto interno, sobre Celina y su influencia positiva en la familia, sobre el joven Ricardo y su relación complicada con su padre. Antonio era un hombre atormentado, dividido entre el legado que recibió y el deseo de hacer lo correcto, explicó Guadalupe. Cuando creó la fundación, realmente quería compensar por los errores del pasado, pero había quienes en la familia veían esto como una traición, como una debilidad imperdonable. ¿Cómo, Rafael?, preguntó Elena. Rafael es solo la punta del iceberg, mi querida. Hay intereses mayores en juego. La fortuna de los Mendoza no es solo dinero y propiedades. Es poder, influencia, secretos que se remontan a generaciones. Guadalupe se levantó con alguna dificultad y fue hasta un pequeño escritorio en la esquina de la sala. De un cajón cerrado con llave, sacó un sobre amarillento. Antonio me dio esto antes de partir, con instrucciones de entregarlo a Ricardo cuando yo juzgara que estaba listo. Pero Ricardo nunca pareció realmente listo. Hasta ahora, quizás. Dentro del sobre había una carta manuscrita y un mapa antiguo de la región del Valle de México, con marcas hechas a mano en tinta roja. Este mapa muestra todas las propiedades que los Mendoza adquirieron a través de medios cuestionables. Antonio pasó años investigando, recopilando pruebas,
tratando de entender el alcance de las injusticias perpetradas por su familia. Elena examinó el mapa con atención. Entre las propiedades marcadas, reconoció un nombre: Hacienda Santa Cruz. Era el nombre de la hacienda que, según las historias familiares, había pertenecido a los antepasados de su esposo antes de ser robada por un general poderoso. Doña Guadalupe, esto es más personal de lo que imaginaba, murmuró Elena sintiendo que el corazón se le aceleraba. Mi difunto esposo era un Hernández, y en el diario Antonio menciona un acuerdo injusto con la familia Hernández en 1915. Los ojos de Guadalupe se agrandaron. ¿Los Hernández del Valle de México? Dios mío, muchacha, esto no puede ser coincidencia. Es lo que estoy empezando a pensar, respondió Elena, con la cabeza dando vueltas ante las implicaciones de aquel descubrimiento. Al salir del apartamento de doña Guadalupe, Elena llevaba no solo el sobre con el mapa y la carta, sino también un peso aún mayor sobre sus hombros. Ahora entendía por qué Rafael estaba tan desesperado por conseguir el diario. No era solo una cuestión de herencia familiar, se trataba de ocultar verdades que podrían comprometer el imperio construido por los Mendoza. En el camino a casa, decidió hacer un desvío. Necesitaba ver a Ricardo, necesitaba contarle lo que había descubierto, preguntarle si él sabía de la conexión entre las familias. Pero al llegar al hospital, le informaron que Ricardo había sido trasladado a una clínica privada por orden de Rafael. La dirección de la clínica era confidencial y solo familiares autorizados podrían visitarlo. Frustrada, Elena dejó el hospital, sintiéndose una vez más impotente ante el poder e influencia de la familia Mendoza. Sin embargo, una nueva determinación crecía dentro de ella. Ya no se trataba solo de cumplir un pedido de Ricardo, era sobre justicia, sobre verdad, sobre corregir errores del pasado que habían afectado a su propia familia. Al llegar a casa, encontró a Jazmín en la sala, el rostro pálido de preocupación. «Mamá, ese hombre volvió. Dijo que el plazo se acabó y que enfrentarás las consecuencias». Jazmín dudó, después añadió: «Y hay más. Cuando fui a buscar a Lucas a la escuela, había un hombre extraño observando la entrada. Estoy segura de que estaba vigilando a los niños». La amenaza implícita hizo que la sangre de Elena se helara. Rafael había elevado las apuestas, dejando claro que no se detendría solo en amenazas a su empleo. Su familia, sus nietos, estaban siendo arrastrados a aquel conflicto. «Necesitamos salir de aquí», dijo Elena, la decisión formándose rápidamente en su mente. «Arregla algunas ropas para ti y los niños. Vamos a la casa de la tía Ivone en Cuernavaca». «Pero mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos que huir?». Elena tomó las manos de su hija mirándola directamente a los ojos. «Jazmín, estoy involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginé. Algo que finalmente puede traer justicia para nuestra familia, para el legado de tu padre. Pero es peligroso, y no puedo arriesgarme a que tú y los niños salgan lastimados». Mientras, Jazmín, aún confundida pero confiando en su madre, preparaba una pequeña maleta. Elena sacó el diario y la llave de su escondite. Había una cosa más que necesitaba verificar antes de dejar la Ciudad de México, una última pieza del rompecabezas que podría cambiarlo todo. En el diario, Antonio mencionaba una caja fuerte en el sótano de la fundación, donde guardaba documentos que comprobarían las transacciones cuestionables de la familia. La llave que encontrara en el sobre, pegado en la última página, Elena sospechaba, era la llave de esa caja fuerte. Decidida, escondió el diario en su bolso. Tendría que volver a la fundación una última vez, enfrentar a Rafael en su propio territorio. La verdad necesitaba salir a la luz, sin importar el costo. La lluvia caía sobre la Ciudad de México cuando Elena bajó del taxi frente a la Fundación Antonio Mendoza. Era domingo por la noche y el edificio estaba prácticamente desierto, excepto por algunos guardias que hacían la ronda nocturna. Jazmín y los niños ya iban camino a Cuernavaca, a la casa de la tía Ivone. Elena sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros,
pero también una determinación que nunca había experimentado antes. Conocía bien la rutina de seguridad del edificio y sabía que Carlos, el guardia nocturno de los domingos, siempre hacía su pausa para el café alrededor de las 8 de la noche. Era su ventana de oportunidad. Con el uniforme de limpieza que deliberadamente se había puesto, entró por la puerta lateral, saludando con despreocupación al recepcionista, que apenas levantó los ojos de su celular. «Olvidé unos documentos importantes en el cuarto de limpieza», dijo ella, cuando el joven finalmente notó su presencia. «Mi supervisor me va a matar si no entrego el informe mañana temprano». El muchacho se encogió de hombros y volvió a prestar atención a su aparato. Nadie cuestionaba a una limpiadora. Era como si fuera invisible parte del mobiliario. Esa invisibilidad, que tantas veces la había molestado en el pasado, ahora era su mayor ventaja. Elena se dirigió al sótano, donde estaban las salas de mantenimiento y archivos antiguos. Según el diario de Antonio, la caja fuerte estaba escondida detrás de una estantería falsa en la sala de archivos muertos, un lugar raramente visitado. La sala estaba oscura y polvorienta. Usando la linterna del celular, Elena examinó las paredes, buscando cualquier señal que indicara la presencia de la caja fuerte. Después de algunos minutos de búsqueda, la encontró. Una estantería que parecía ligeramente desalineada con las demás. La empujó con cuidado y, para su sorpresa, la estructura se movió fácilmente, revelando una pequeña puerta de metal empotrada en la pared. Con manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura. Encajó perfectamente y con un clic, la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había carpetas, documentos antiguos y una caja de madera tallada, similar a la que encontrara en la oficina de Ricardo, pero más grande. Elena comenzó a examinar los documentos, usando la débil luz de su linterna. Eran contratos, escrituras de propiedad, acuerdos comerciales, todos fechados entre 1900 y 1950. El lenguaje jurídico complicado dificultaba la comprensión completa, pero algunos fragmentos saltaban a la vista: transferencia forzada, coacción bajo amenaza, adquisición por valor inferior al mercado. Un documento en particular llamó su atención: una escritura de compra y venta de la Hacienda Santa Cruz fechada en 1915, firmada por Jerónimo Mendoza y José Hernández, su bisabuelo. La cantidad pagada por la propiedad era irrisoria, una fracción del valor real. Adjunta a la escritura había una carta manuscrita de José Hernández implorando por más tiempo para saldar una deuda. «General Mendoza, le pido misericordia. La hacienda es el sustento de toda mi familia. Deme 6 meses más y pagaré cada centavo que debo, con los intereses acordados». En el reverso de la carta, una anotación hecha por Jerónimo Mendoza: «Hernández no cederá voluntariamente. Necesario aplicar medidas más persuasivas». Elena sintió un nudo en la garganta. Era la prueba concreta de que su familia había sido víctima de la codicia de los Mendoza. El bisabuelo de su esposo había perdido todo no por incompetencia o mala suerte, como contaban las historias familiares, sino debido a la crueldad deliberada de un hombre poderoso. Mientras hurgaba en los otros documentos, oyó un ruido proveniente de la puerta. Apagó rápidamente la linterna y se escondió detrás de una estantería. Pasos firmes se acercaron y la luz principal fue encendida. «Sé que está aquí, doña Elena. Los guardias la vieron entrar». Era la voz de Rafael. Elena permaneció inmóvil, apenas respirando, la mente trabajando frenéticamente en busca de una salida. «No complique las cosas. Ya encontré la caja fuerte abierta. Sé lo que vino a buscar. Pero está desperdiciando su tiempo. Esos documentos no tienen valor legal después de tanto tiempo». Percibiendo que no tenía escapatoria, Elena salió de su escondite, enfrentando a Rafael. Para su sorpresa, él no parecía furioso, solo cansado y levemente irritado. ¿Cuánto tiempo pretendía continuar con esta farsa? ¿Hurgando en el pasado, alimentando las ilusiones de mi tío sobre redención y justicia? No es una farsa, doctor Rafael. Es la verdad.
Su familia construyó su fortuna robando a personas inocentes, como los Hernández, mis antepasados. Rafael arqueó las cejas, genuinamente sorprendido. ¿Usted es una Hernández? Por matrimonio. Mi esposo era bisnieto de José Hernández, el hombre que tuvo sus tierras robadas por su bisabuelo. Una sonrisa irónica se formó en los labios de Rafael. ¡Qué coincidencia fascinante! El destino tiene un sentido del humor peculiar, ¿no? ¿Es cierto? Se acercó a la caja fuerte, examinando los documentos esparcidos. Sabe, doña Elena, no soy el villano que usted imagina. Soy solo un hombre protegiendo el legado de su familia. Un legado construido sobre injusticia y sufrimiento. Un legado que permitió la creación de la Fundación Antonio Mendoza, que beneficia a miles de personas todos los años. Rafael tomó la escritura de la Hacienda Santa Cruz, examinándola con interés. Mi abuelo Antonio era un idealista, un hombre atormentado por culpas que no eran suyas. Mi tío Ricardo heredó esa misma debilidad. Ambos nunca entendieron que, a veces, el fin justifica los medios. ¿Y cuál es su fin, doctor Rafael? ¿Qué pretende hacer con la fundación? Rafael guardó el documento en el bolsillo interno del saco y miró a Elena con una expresión calculadora. Modernizarla, hacerla más eficiente, más lucrativa. La fundación tiene un potencial inmenso, pero mi tío insiste en mantenerla atada a ideales anticuados de caridad y reparación. Elena percibió con creciente alarma que Rafael no estaba allí solo para impedirle obtener los documentos. Él mismo estaba recolectando pruebas, eliminando rastros. El accidente del doctor Ricardo fue obra suya, ¿verdad? Rafael sonrió, sin confirmar ni negar. Mi tío está recibiendo los mejores cuidados médicos que el dinero puede comprar. Desafortunadamente, su recuperación será lenta, lo que me da tiempo suficiente para implementar los cambios necesarios en la fundación. Un silencio pesado flotó entre ellos. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La frialdad con que Rafael hablaba de su propio tío revelaba a un hombre capaz de cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. ¿Y qué pretende hacer conmigo ahora?, preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. Usted tiene dos opciones, doña Elena. Puede entregarme el diario, olvidar todo lo que vio aquí y mantener su empleo. O puede continuar con esta cruzada inútil y enfrentar las consecuencias. La elección es suya. Elena ponderó sus alternativas. Sabía que Rafael no estaba fanfarroneando. Las amenazas eran reales, pero entregar el diario significaría traicionar la confianza de Ricardo y enterrar para siempre la verdad sobre el pasado de la familia Hernández. En ese momento, el celular de Rafael sonó. Atendió, alejándose algunos pasos. La conversación fue breve, pero suficiente para alterar su expresión. «Tengo que irme», dijo guardando el teléfono. «Piense en mi propuesta, doña Elena. Tiene hasta mañana para darme una respuesta». Tras la salida de Rafael, Elena permaneció en la sala por algunos minutos, tratando de organizar sus pensamientos. Sabía que no podía enfrentarlo sola. Necesitaba ayuda, de alguien con poder suficiente para hacer frente a la influencia de los Mendoza. Fue entonces que recordó un nombre mencionado varias veces en el diario de Antonio: Elena Castillo, una abogada que había trabajado con él en los inicios de la fundación, alguien en quien él confiaba plenamente. Si aún estuviera viva, tal vez podría ayudarla. Usando el celular, Elena hizo una rápida búsqueda. Elena Castillo aún ejercía como abogada, ahora al frente de un despacho especializado en derechos humanos y causas sociales. Sin pensarlo dos veces, Elena anotó el número de contacto. Antes de dejar la sala, recogió todos los documentos que pudo cargar, incluida la caja de madera tallada, cuya cerradura forzó con unas tijeras encontradas en un cajón. Dentro, para su sorpresa, había más joyas antiguas, incluido un broche en forma de hoja, idéntico al que Ricardo le había mostrado, y un medallón de oro con una fotografía minúscula, una joven mujer sosteniendo a un bebé. Elena guardó todo en su bolso y salió rápidamente de la fundación, usando la misma puerta lateral por donde había entrado. La lluvia había cesado,
pero el cielo continuaba cargado, presagiando más tormenta. Al igual que su vida, que ahora se veía en el centro de una tormenta que no había elegido, pero de la que ya no podía escapar. A la mañana siguiente, Elena se presentó en el despacho de Elena Castillo sin cita previa. La secretaria intentó detenerla, alegando que la abogada tenía la agenda completamente llena, pero Elena insistió. Dígale que es sobre Antonio Mendoza y la fundación. Tengo información que ella querrá escuchar. El nombre de Antonio Mendoza funcionó como un pase mágico. Minutos después, Elena era conducida a una oficina elegante pero acogedora, donde una mujer de unos 70 años, cabello gris impecablemente arreglado y mirada perspicaz, la esperaba. «Usted dijo que tiene información sobre Antonio Mendoza», comenzó Elena sin rodeos. «Él fue un gran amigo, pero partió hace muchos años. ¿Qué podría ser tan urgente?». Elena colocó sobre la mesa el diario, la llave de la caja fuerte y algunos de los documentos que había recolectado la noche anterior. A continuación contó toda la historia: el descubrimiento del compartimento secreto, las conversaciones con Ricardo, el accidente sospechoso, las amenazas de Rafael, la conexión con su propia familia. Elena escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Elena terminó, la abogada permaneció en silencio por algunos momentos, como si digiriera toda la información. Finalmente, tomó el diario y lo hojeó con cuidado, reconociendo la caligrafía de su antiguo amigo. Antonio pasó años atormentado por los pecados de su padre, Jerónimo. Intentó compensar a través de la fundación, pero siempre supo que no era suficiente. Elena cerró el diario y miró a Elena. Ricardo es un buen hombre, pero siempre fue débil, fácilmente manipulable. Rafael, por otro lado, siempre demostró una ambición desmedida y pocos escrúpulos. ¿Usted cree que sería capaz de causar el accidente de su tío? Elena suspiró profundamente. Desafortunadamente, sí. Rafael siempre vio la fundación como un obstáculo para sus planes. Con Ricardo incapacitado, tiene el camino libre para hacer lo que quiera. Y en cuanto a los documentos, ¿tienen algún valor legal después de tanto tiempo? Posiblemente. Existen precedentes de reparación por tierras tomadas ilegalmente, incluso después de décadas. Pero sería un proceso largo y complejo. Elena se acomodó en la silla, un nuevo brillo de determinación en sus ojos. Sin embargo, hay otra cuestión más inmediata: la propia fundación. Si Rafael está realmente planeando desviarla de su propósito original, eso es algo que podemos impedir. ¿Cómo?, preguntó Elena, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en días. Antonio dejó un testamento detallado sobre la administración de la fundación. En él hay cláusulas específicas que limitan el poder de cualquier administrador temporal. Rafael no puede hacer cambios estructurales sin la aprobación del consejo directivo. Elena sonrió, una sonrisa que mezclaba determinación y astucia. ¿Y adivina quién es la presidenta del consejo? Yo. Elena sintió una ola de alivio. Había encontrado una aliada poderosa, alguien capaz de hacer frente a Rafael. En cuanto a usted y su familia, continuó Elena, necesitamos garantizar su seguridad. Rafael no es alguien que se rinda fácilmente, y ahora usted representa una amenaza directa para sus planes. Mi hija y mis nietos ya están en un lugar seguro, pero ¿y yo? ¿Y el doctor Ricardo? Elena reflexionó por un momento. Ricardo necesita ser transferido a un hospital donde Rafael no tenga influencia. En cuanto a usted, dudó midiendo sus palabras. Lo que voy a proponer es arriesgado, pero puede ser nuestra mejor oportunidad de exponer a Rafael y proteger el legado de Antonio. Elena se enderezó en la silla, lista para escuchar el plan. Después de años de una vida común, dedicada al trabajo y a la familia, se encontraba ahora en el centro de una batalla que involucraba poder, dinero y secretos de familia. Pero por primera vez sentía que no estaba sola en esa lucha. Reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la Fundación Antonio Mendoza fue convocada para un miércoles por la mañana. El salón noble del edificio,
con sus vitrales coloridos y paneles de madera tallada, acogía a los 12 miembros del Consejo, figuras importantes de la sociedad mexicana, que normalmente se reunían solo 4 veces al año. Rafael, impecable, en su traje italiano, presidía la mesa, en el lugar habitualmente ocupado por su tío. Su confianza, sin embargo, disminuyó visiblemente cuando Elena Castillo entró en el salón, acompañada por Elena. «Doctora Elena, qué sorpresa agradable», dijo él tratando de mantener la compostura. «No esperábamos su presencia, considerando sus muchos compromisos, y veo que trajo compañía». Elena sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Como presidenta del Consejo, no podría faltar a una reunión tan importante. En Minsk, cuanto a doña Elena, está aquí por invitación mía. Tiene información relevante para compartir con todos. Rafael lanzó una mirada de advertencia a Elena, quien sostuvo su mirada sin vacilar. En los 3 días desde su encuentro con Elena, Elena había encontrado un coraje que no sabía que poseía. El miedo aún estaba allí, por supuesto, pero ahora era superado por la determinación de hacer justicia. Antes de iniciar los temas de la agenda, continuó Elena, tomando su lugar en la mesa, quisiera proponer un asunto preliminar, la situación del doctor Ricardo Mendoza y las circunstancias de su accidente. Un murmullo recorrió la sala. La mayoría de los consejeros conocía a Ricardo desde hacía años, y la noticia de su accidente había causado gran conmoción. Rafael intentó intervenir. «Mi tío está recibiendo los mejores cuidados posibles. Su condición es estable, aunque los médicos aún no pueden prever cuándo estará apto para retornar a sus funciones. Es por eso que, como miembro de la familia y director adjunto, asumí temporalmente la dirección de la fundación». Sí, sobre eso, Elena hojeó algunos documentos frente a ella. Según el estatuto de la fundación, en caso de ausencia temporal del director presidente, la administración debe ser conducida por un comité ejecutivo compuesto por 3 miembros del consejo y no por una sola persona, aunque sea de la familia. El rostro de Rafael se endureció. «Doctora Elena, con todo respeto, estamos en una situación excepcional que exige decisiones rápidas. Un comité solo retrasaría procesos importantes para el futuro de la fundación». «¿Y qué procesos serían esos, doctor Rafael?», preguntó Elena con falsa inocencia. «Porque por lo que entendí de los documentos que usted circuló previamente, está proponiendo una reestructuración completa de la fundación, incluyendo la venta de propiedades históricas y la redirección de fondos para nuevos emprendimientos estratégicos». Otro murmullo, ahora más alto. Muchos consejeros parecían sorprendidos, como si estuvieran oyendo aquello por primera vez. «Son solo propuestas preliminares», se defendió Rafael. «Ideas para modernizar la fundación y hacerla más relevante en el siglo XXI. La modernización siempre es bienvenida», intervino uno de los consejeros más antiguos, el profesor Carlos Jiménez, amigo personal de Antonio Mendoza. «Pero no a costa de la misión original de la fundación, que es promover educación, cultura y apoyo social a las comunidades más vulnerables de México. Y es exactamente eso lo que pretendo seguir haciendo», exclamó Rafael, elevando levemente la voz, «solo de forma más eficiente, más enfocada en resultados». Fue en 1900, ese momento, que Elena hizo una señal a Elena, quien se levantó y caminó hasta el centro de la sala. El silencio cayó sobre los presentes, todos los ojos vueltos hacia aquella mujer sencilla, en su vestido modesto, que parecía fuera de lugar en aquel ambiente de poder y privilegio. «Señoras y señores del Consejo», comenzó Elena, la voz, inicialmente temblorosa, pero ganando firmeza con cada palabra. «Mi nombre es Elena Ramírez. Trabajo como limpiadora en la fundación desde hace 17 años. Conozco cada rincón de este edificio, cada sala, cada pasillo, y recientemente descubrí algo que creo que todos ustedes deben saber». Con cuidado, Elena colocó sobre la mesa el diario de Antonio Mendoza, el broche en forma de hoja y algunos de los documentos que había retirado de la caja fuerte. A continuación,
Relató su historia, el descubrimiento del compartimento escondido, las conversaciones con Ricardo, el diario, la caja fuerte, las amenazas de Rafael. Habló también sobre la conexión con su propia familia, sobre cómo los Hernández habían perdido sus tierras ante los Mendoza en circunstancias cuestionables. A medida que Elena hablaba, las expresiones de los consejeros cambiaban. Sorpresa, conmoción, indignación. Una mezcla de emociones recorría aquellos rostros habituados a máscaras sociales impecables. Rafael, por su parte, alternaba entre palidez y rubor, sus ojos fijos en Elena con una furia apenas contenida. «Esto es absurdo», explotó él, finalmente, cuando Elena mencionó sus sospechas sobre el accidente de Ricardo. «Esta mujer está inventando historias probablemente incitada por la doctora Helena, que nunca escondió su oposición a mis ideas para la fundación». «No estoy inventando nada», rebatió Elena, con una calma que la sorprendió a ella misma. «Todo lo que dije está documentado. El diario de Antonio Mendoza, los papeles de la caja fuerte, las escrituras fraudulentas, todo está aquí, para quien quiera examinar». Elena intervino. «Además, tengo aquí los resultados preliminares de un peritaje independiente realizado en el coche de Ricardo. Contrariando el informe oficial que atribuyó el accidente a una falla en los frenos, este dictamen apunta a un sabotaje deliberado del sistema hidráulico». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Rafael miró alrededor, como un animal acorralado buscando apoyo entre los consejeros, pero lo que encontró fueron miradas de desconfianza y reprobación. «Esto es una conspiración contra mí», gritó, levantándose bruscamente. «No pueden creer en las palabras de una limpiadora y de una abogada jubilada con rencores personales». Fue entonces que la puerta del salón se abrió y una figura inesperada entró, apoyada en un bastón. Ricardo Mendoza, pálido y visiblemente debilitado, pero con los ojos brillando de determinación. «Afortunadamente, sobrino mío, ellos no necesitan creer solo en las palabras de ellas. Pueden escuchar directamente de mí». La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. Rafael parecía haber visto un fantasma, su rostro completamente drenado de color. Ricardo avanzó lentamente, auxiliado por un enfermero discreto, y tomó un lugar en la mesa. «La doctora Helena se puso en contacto conmigo hace 3 días, compartiendo los descubrimientos de doña Elena y sus propias sospechas. Con su ayuda fui trasladado secretamente a otro hospital, lejos de la supervisión de mi sobrino». Ricardo miró directamente a Rafael, una mezcla de tristeza y decepción en sus ojos. «Fue difícil creer que mi propia sangre pudiera conspirar contra mí, pero las evidencias son irrefutables». «Tío Ricardo, esto es un malentendido», intentó Rafael, la voz ahora temblorosa. «Yo solo estaba tratando de proteger la fundación, garantizar su futuro. Vendiendo sus propiedades, desviando fondos, abandonando comunidades que dependen de nuestro apoyo desde hace décadas». Ricardo negó con la cabeza. «No, Rafael, estabas tratando de desmantelar todo lo que mi padre construyó, todo lo que representa nuestra verdadera redención». Volviéndose hacia los consejeros, Ricardo continuó. «Señoras y señores, pido disculpas por el trastorno. En los próximos días presentaré una denuncia formal contra mi sobrino ante las autoridades competentes. Hasta que el asunto sea completamente aclarado, solicito que el Consejo establezca el Comité Ejecutivo Temporal, conforme a lo previsto en nuestro estatuto». Los consejeros asintieron en concordancia. Rafael, percibiendo que había perdido completamente el control de la situación, hizo un último movimiento desesperado. «Ustedes no entienden. La fundación está atada al pasado, desperdiciando recursos en proyectos ineficientes. Yo podría transformarla en algo mucho más grande, mucho más poderoso». «La fundación nunca fue sobre poder, Rafael», respondió Ricardo suavemente. «Fue creada para reparar daños, para devolver a la sociedad lo que nuestra familia tomó injustamente a lo largo de generaciones. Ese es su verdadero propósito, y así continuará mientras yo viva». Con un gesto, Ricardo llamó a Elena para que se acercara. «Y es por eso que tengo una propuesta que hacer.
Doña Elena, usted ha demostrado una integridad y coraje extraordinarios. Me gustaría invitarla a integrar nuestro equipo de forma más activa, no más como limpiadora, sino como coordinadora de un nuevo proyecto de la Fundación. Sorprendida, Elena dudó. ¿Qué tipo de proyecto, doctor? Un proyecto de reparación histórica. Comenzando por su familia, los Hernández, queremos identificar a todas las familias que fueron perjudicadas por los Mendoza en el pasado y ofrecer alguna forma de compensación, tierras cuando sea posible, o apoyo educativo y financiero para las nuevas generaciones. Elena sintió lágrimas brotar en sus ojos. Después de tantas generaciones, la injusticia cometida contra su familia sería finalmente reconocida y de alguna forma reparada. Sería un honor, doctor Mendoza. Rafael, percibiendo que estaba completamente derrotado, se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, sin embargo, se volvió una última vez. Están cometiendo un error. Esta mujer no tiene calificación para un cargo así. Solo está aprovechándose de la situación para beneficio propio, así como su familia probablemente hizo en el pasado. La acusación flotó en el aire por un momento, hasta que el profesor Jiménez se manifestó. Doctor Rafael, creo que usted no entendió la lección más importante que su bisabuelo Jerónimo nos dejó. El valor de una persona no se mide por su apellido, su cuenta bancaria o sus diplomas, sino por su carácter. Y en ese aspecto, doña Elena ha demostrado poseer mucha más calificación de la que usted jamás tendrá. Uno a uno, los consejeros se levantaron en apoyo silencioso a las palabras del profesor. Derrotado y humillado, Rafael dejó la sala, sus pasos resonando por el pasillo como el último acto de una era que llegaba a su fin. En las semanas que siguieron, muchos cambios ocurrieron en la Fundación Antonio Mendoza. Ricardo, aún en recuperación, trabajaba estrechamente con Elena y Elena en la reestructuración de la institución. El proyecto de reparación histórica tomó forma y comenzó a implementarse, con un equipo dedicado a la investigación de documentos antiguos e identificación de familias afectadas por las acciones de los Mendoza en el pasado. Jazmín y los niños regresaron a la Ciudad de México, ahora instalados en una casa mejor en la colonia Condesa, cedida temporalmente por la Fundación. Lucas y Mariana fueron matriculados en una escuela de calidad, con todos los gastos cubiertos por una beca especial. En cuanto a Rafael, enfrentaba ahora un proceso penal por intento de homicidio, además de acusaciones de fraude y apropiación indebida de recursos de la Fundación. Su imagen pública, antes impecable, estaba irremediablemente manchada. En una tarde soleada de octubre, Elena estaba en su nueva oficina en la Fundación, organizando documentos para la primera gran exposición pública del proyecto de reparación histórica. Sería un evento abierto a la comunidad, donde se exhibirían no solo los objetos encontrados en el compartimento secreto y en la caja fuerte, sino también documentos históricos, fotografías y testimonios de las familias afectadas. Ricardo entró en la oficina, moviéndose aún con alguna dificultad, pero con un semblante mucho más ligero de lo que Elena jamás había visto. ¿Está todo listo para la exposición?, Chae preguntó examinando los materiales esparcidos sobre la mesa. Casi todo, doctor. Solo estoy finalizando la selección de las fotografías y documentos. Elena dudó por un momento. Luego añadió, encontré algo interesante hoy mientras revisaba los archivos antiguos. Le mostró a Ricardo una fotografía en blanco y negro, fechada en 1950. En ella se veía a Antonio Mendoza de pie junto a un hombre de apariencia sencilla frente a una pequeña casa de campo. Los dos estrechaban las manos, como si sellaran un acuerdo. Este hombre al lado de su padre es José Hernández hijo, mi suegro. La foto fue tomada en la antigua Hacienda Santa Cruz, que en esa época ya pertenecía a los Mendoza desde hacía más de 3 décadas. Ricardo examinó la fotografía con atención. ¿Qué estaría haciendo mi padre allí? Según las anotaciones en el reverso, estaba devolviendo una pequeña parte de las tierras a la familia Hernández. No toda la hacienda, solo un lote suficiente para que pudieran recomenzar. Ricardo sonrió emocionado.
Esto prueba que mi padre realmente intentó hacer lo correcto, a su manera. Sí, doctor Mendoza, y ahora usted está continuando ese trabajo, en una escala mucho mayor. Los dos permanecieron en silencio por un momento, contemplando la fotografía que conectaba a sus familias a través del tiempo, a través de errores y tentativas de reparación, a través de generaciones que habían elegido caminos diferentes para lidiar con el legado que recibieron. «Sabe, doña Elena», dijo Ricardo finalmente, «cuando usted encontró aquel compartimento secreto en mi oficina, fue como si el pasado quisiera ser descubierto, como si aquellos objetos estuvieran esperando el momento correcto para revelar sus historias». Elena asintió pensativa. «A veces pienso que fue el destino, doctor, que yo estaba destinada a encontrar esas cosas, a hacer esa conexión entre nuestras familias. Destino o coincidencia, estoy agradecido de que haya ocurrido». Ricardo colocó la fotografía cuidadosamente sobre la mesa. «Esta será la pieza central de la exposición, el símbolo perfecto de lo que estamos intentando hacer, reconocer los errores del pasado y construir un futuro diferente, juntos». Mientras terminaban los preparativos para la exposición, Elena reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había vivido en los últimos meses. De limpiadora invisible a coordinadora de un proyecto transformador, su vida había cambiado completamente. Pero más importante que el cambio en su situación personal era la oportunidad de hacer justicia, de contar historias que habían sido silenciadas durante generaciones, de transformar un legado de opresión en un futuro de reparación y esperanza. La exposición sería apenas el comienzo. La noche de la inauguración de la exposición, Memorias Reveladas, Historia, Reparación y Justicia, atrajo a una multitud que se extendía por toda la cuadra. La imponente sede de la Fundación Antonio Mendoza, normalmente un espacio de sobriedad y formalidad, había adquirido un aire de celebración. Estandartes coloridos decoraban la fachada y un escenario exterior había sido montado para presentaciones de grupos culturales de las comunidades contempladas por el proyecto de reparación. Elena observaba el movimiento con una mezcla de orgullo e incredulidad. Vistiendo un vestido azul turquesa, regalo de jazmín para la ocasión, aún se sentía un poco fuera de lugar en su nuevo papel. 6 meses habían pasado desde la confrontación con Rafael, y cada día traía nuevos desafíos y descubrimientos en su función como coordinadora del proyecto. «¿Nerviosa?», preguntó Elena acercándose con 2 copas de champán. «Un poco», admitió Elena, aceptando la bebida. «Nunca imaginé que estaría del otro lado de un evento como este. Normalmente, yo estaría entre bastidores, asegurándome de que todo estuviera limpio y organizado». Elena sonrió comprensiva. «Y es exactamente por eso que eres la persona perfecta para liderar este proyecto, Elena. Conoces los 2 lados, entiendes tanto el mundo de los poderosos como el de los invisibles». Las 2 mujeres habían desarrollado una amistad sólida en los últimos meses. Elena, con toda su experiencia y conocimiento jurídico, se había convertido en una mentora para Elena, guiándola por los complejos meandros de la administración de un proyecto de gran escala. A cambio, Elena ofrecía una perspectiva fresca, una mirada no contaminada por años de convenciones sociales y juegos de poder. Ricardo se unió a ellas, acompañado por el profesor Jiménez y otros miembros del consejo. Su recuperación había progresado significativamente. Aunque aún usaba un bastón, se movía con mucha más soltura y el color había vuelto a su rostro. «¿Está todo listo para la ceremonia de apertura?», preguntó visiblemente emocionado. «Todo listo, doctor», respondió Elena. «Las familias invitadas ya llegaron y están siendo recibidas en el salón principal. Los representantes de la prensa también están posicionados». La prensa. Ese era otro aspecto sorprendente de toda la historia. El caso de Rafael Mendoza y el descubrimiento de los documentos históricos habían atraído atención nacional. Periódicos, revistas y programas de televisión disputaban entrevistas con Elena, Ricardo y las familias beneficiadas por el proyecto de reparación. Lo que había comenzado como una cuestión privada se había convertido en un debate público
sobre justicia histórica, responsabilidad corporativa y el legado de la desigualdad social en México. «Excelente», dijo Ricardo, consultando su reloj. «Es hora, vamos a comenzar». El grupo se dirigió al escenario montado en el patio interno de la fundación, donde cientos de personas aguardaban. Elena divisó a Jazmín y a los nietos en la primera fila, todos elegantemente vestidos para la ocasión. Lucas, ahora con 13 años, había crecido visiblemente en los últimos meses, no solo en estatura, sino en confianza. La beca proporcionada por la fundación había revelado un talento natural para las matemáticas y las ciencias, y el muchacho hablaba constantemente de convertirse en ingeniero. Mariana, por su parte, había florecido en su nuevo ambiente escolar, desarrollando un interés precoz por la literatura y la historia. Ricardo inició la ceremonia con un discurso breve pero emocionado, hablando sobre el legado contradictorio de su familia y su determinación en transformarlo en algo positivo. A continuación, presentó a Elena al público. Al subir al escenario, Elena sintió el peso de todas las miradas sobre sí. Por un momento, el miedo amenazó con paralizarla, pero entonces su mirada encontró la de sus nietos, sus rostros iluminados de orgullo, y halló la fuerza para hablar. «Buenas noches a todos. Mi nombre es Elena Ramírez, y hace 7 meses yo era la limpiadora de este edificio». Una ola de murmullos recorrió la audiencia. «Sí, la limpiadora. Una de las muchas personas invisibles que mantienen los espacios funcionando, que limpian, organizan, cuidan, pero raramente son notadas». Hizo una pausa, dejando que sus palabras fueran absorbidas. «Fue durante mi trabajo diario, limpiando la oficina del Dr. Mendoza, que encontré un compartimento secreto conteniendo objetos valiosos y documentos históricos. Ese descubrimiento reveló no solo secretos de la familia Mendoza, sino también una conexión inesperada con mi propia historia familiar». Elena relató entonces, de forma simple pero elocuente, toda la jornada. El descubrimiento de los documentos, las conversaciones con Ricardo, las amenazas de Rafael, la alianza con Elena, la creación del proyecto de reparación histórica. Habló sobre cómo los Hernández, familia de su difunto esposo, habían perdido sus tierras ante los Mendoza en circunstancias cuestionables y cómo ahora, generaciones después, esa injusticia estaba siendo reconocida y reparada. «Esta exposición no es solo sobre el pasado», concluyó. «Es sobre el presente y el futuro que elegimos construir. Es sobre reconocer errores, asumir responsabilidades y trabajar juntos para crear un mundo más justo. La verdadera riqueza no está en propiedades o cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas, en la dignidad restaurada, en la justicia que florece incluso después de décadas de silencio». Los aplausos fueron ensordecedores. Jazmín tenía lágrimas en los ojos e incluso Lucas, normalmente tan contenido, aplaudía con entusiasmo. Elena bajó del escenario sintiendo una mezcla de alivio y exaltación, como si un peso que cargara durante toda la vida, sin siquiera saberlo, hubiera sido finalmente removido. La exposición fue un éxito rotundo. Las salas de la fundación, transformadas en espacios expositivos, estaban repletas de visitantes que examinaban con fascinación los objetos y documentos exhibidos. El diario de Antonio Mendoza ocupaba un lugar destacado, abierto en páginas seleccionadas que revelaban sus conflictos internos y su búsqueda de redención. Al lado, fotografías, cartas y documentos contaban la historia de las familias afectadas por las acciones de los Mendoza a lo largo de generaciones. Una sala entera había sido dedicada a la historia de los Hernández y de la Hacienda Santa Cruz. En ella, Elena había reunido no solo los documentos encontrados en la caja fuerte, sino también fotografías de familia, relatos orales recopilados de parientes ancianos y objetos personales que contaban la historia de su familia. Ver aquella narrativa, tan íntimamente ligada a su identidad, expuesta con dignidad y respeto, era una experiencia profundamente emocionante. «Es increíble, ¿verdad?», dijo una voz detrás de ella. Elena se volvió y encontró a Ricardo,
contemplando una fotografía antigua de la Hacienda Santa Cruz en sus días de gloria. Sí, doctor. Nunca imaginé ver la historia de mi familia reconocida de esta forma. Y esto es solo el comienzo, respondió él. El proyecto de reparación ya identificó más de 30 familias con historias similares a la de los Hernández. Familias que perdieron tierras, negocios, oportunidades debido a las acciones de mis antepasados. Ricardo hizo una pausa, observando a los visitantes que circulaban por la exposición. ¿Sabe, doña Elena? Cuando éramos niños, mi padre solía contarnos la historia del broche de la familia, aquel en forma de hoja que encontramos en el compartimento secreto, el broche que perteneció a su bisabuela. Exactamente. Según la leyenda familiar, fue forjado con oro extraído de la primera propiedad de los Mendoza en México, aún en el período colonial. Las piedras verdes vinieron de una mina en Zacatecas, que también pertenecía a la familia. Ricardo sonrió melancólicamente. Mi padre decía que el broche representaba el arraigo de los Mendoza en la tierra mexicana, nuestro compromiso con este país. Una bella historia, comentó Elena. Sí, pero incompleta. Lo que mi padre no contaba, lo que tal vez ni él supiera en esa época, era que aquella primera propiedad fue adquirida a través de la explotación de trabajadores esclavizados y que la mina de esmeraldas fue tomada de sus descubridores originales mediante fraude y violencia. Ricardo suspiró profundamente. Nuestro arraigo en esta tierra fue construido sobre el sufrimiento ajeno. Es eso lo que finalmente estamos reconociendo e intentando corregir. En ese momento, fueron interrumpidos por un grupo de periodistas que solicitaban entrevistas. Ricardo, con un gesto gentil, cedió el protagonismo a Elena, quien ahora hablaba con creciente confianza sobre el proyecto y sus objetivos. Más tarde aquella noche, cuando la mayor parte de los invitados ya se había marchado, Elena se encontró nuevamente sola en la oficina de Ricardo, la misma oficina donde meses antes había descubierto el compartimento secreto que cambiara el curso de su vida. El local estaba diferente ahora. Ricardo había mandado retirar la estantería que ocultaba el compartimento, sustituyéndola por una vitrina de vidrio donde los objetos históricos de la familia podían ser exhibidos abiertamente. Elena se acercó a la vitrina, observando el broche en forma de hoja, ahora acompañado por una placa explicativa que contaba su verdadera historia, sin omisiones ni embellecimientos. Al lado estaba el medallón de oro con la fotografía de Celina Mendoza y el pequeño Ricardo, un recordatorio de que, incluso en familias marcadas por historias complejas, había espacio para el amor y la ternura. Un ruido en la puerta hizo que se volviera. Era Jazmín, acompañada por Lucas y Mariana. «Mamá, te estábamos buscando por todas partes», exclamó Jazmín. «La fiesta terminó. Casi todos ya se fueron». «Perdón, hija. Estaba solamente reflexionando». Lucas se acercó a la vitrina, examinando los objetos con interés. «Abuela, ¿es verdad que todo esto comenzó porque estabas limpiando esta oficina?» Elena sonrió, pasando el brazo por los hombros del nieto. «Sí, Lucas. Yo estaba simplemente haciendo mi trabajo, como lo hice todos los días durante 17 años. Nunca imaginé que aquella rutina me llevaría a descubrir secretos tan importantes». «Eres una heroína», exclamó Mariana, con el entusiasmo característico de sus 8 años. «Como en las películas de aventuras». Elena rió, emocionada por la admiración sincera de su nieta. «No soy heroína, Mariana. Soy solamente alguien que tuvo el coraje de hacer lo que era correcto, incluso cuando parecía difícil o atemorizante». «¿Y eso no es ser heroína?», preguntó Jazmín con una sonrisa. Antes de que Elena pudiera responder, Ricardo entró en la oficina, acompañado por Elena. «Ah, están todos aquí». «Excelente», exclamó él. «Justamente los estaba buscando. Tengo una sorpresa para la familia Ramírez». Ricardo extendió a Elena un sobre lacrado con el timbre de la fundación. Intrigada, ella lo abrió, encontrando dentro un documento oficial. «Es una escritura», explicó Ricardo, «de la parte de la Hacienda Santa Cruz que mi padre devolvió a la familia Hernández en 1950, pero que acabó siendo vendida años después,
cuando su suegro enfrentó dificultades financieras. La fundación readquirió la propiedad y ahora la devuelve oficialmente a los herederos legítimos, su esposo, representado por usted y Jazmín. Elena miró el documento, aturdida. Pero doctor, esto es muy valioso. Es lo mínimo que podemos hacer, doña Elena. No se trata solo de compensación material. Se trata de restaurar una conexión con la tierra, con la historia, con la identidad. Jazmín tomó la escritura de las manos de su madre, sus ojos recorriendo el documento con incredulidad. ¿Esto significa que tenemos una hacienda? Una pequeña propiedad rural, sí, respondió Elena. Cerca de 20 hectáreas de tierra fértil, con una casa simple pero bien conservada. Queda a 2 horas de la Ciudad de México, cerca de donde vivieron sus antepasados por generaciones. Lucas y Mariana intercambiaron miradas emocionadas, ya imaginando fines de semana en la hacienda, explorando campos y arroyos, viviendo aventuras que la ciudad no permitía. No sé cómo agradecer, dijo Elena emocionada. No es necesario. Agradecer, respondió Ricardo. Como usted misma dijo en su discurso hoy, esto no es sobre el pasado, es sobre el futuro que elegimos construir juntos. Aquella noche, al volver a casa con la familia, Elena reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había vivido. 7 meses antes, era solo una limpiadora invisible, luchando para mantener a la familia con un salario modesto. Ahora, era coordinadora de un proyecto transformador, respetada por personas que antes apenas notaban su presencia, propietaria de una tierra que representaba no solo un bien material, sino un vínculo recuperado con su pasado familiar. Mientras Jazmín conducía por las calles iluminadas de la Ciudad de México, Lucas y Mariana ya planeaban animadamente su primera visita a la hacienda, discutiendo qué animales les gustaría criar, qué plantas cultivarían, qué aventuras vivirían en aquel pedazo de tierra recuperado. Elena miró por la ventana, observando la ciudad que había sido su hogar durante toda la vida. La Ciudad de México, con sus contrastes, su belleza y sus contradicciones, parecía diferente ahora, como si la viera con nuevos ojos. La ciudad donde por tanto tiempo se había sentido invisible, ahora la reconocía, la valoraba, escuchaba su voz. ¿En qué estás pensando, mamá?, preguntó Jazmín, notando el silencio contemplativo de Elena. Estoy pensando en cómo la vida da vueltas, hija. En cómo un simple acto de curiosidad, una pequeña decisión de mirar detrás de una estantería empolvada, puede desencadenar transformaciones tan profundas. Jazmín sonrió comprensiva. Papá estaría orgulloso, mamá. Él siempre decía que un día la verdad sobre las tierras de la familia saldría a la luz. Sí, concordó Elena, sintiendo una ola de gratitud y paz. La verdad siempre encuentra un camino, no importa cuánto tiempo lleve. Al llegar a casa, Elena se acostó en su cama, exhausta pero profundamente satisfecha. Antes de dormirse, su último pensamiento fue para todas las personas que, como ella, trabajaban entre bastidores, invisibles a los ojos de muchos, pero esenciales para el funcionamiento del mundo. Personas que limpiaban, que cuidaban, que mantenían los engranajes girando silenciosamente. Tal vez, pensó, su historia podría inspirar a otras personas a percibir su propio valor, a reconocer que cada uno, independientemente de su posición social o económica, lleva dentro de sí el potencial para transformar realidades y corregir injusticias. Con ese pensamiento reconfortante, Elena se durmió, soñando con campos verdes, con una casa simple a la orilla de un riachuelo, con generaciones de Hernández y Ramírez finalmente reconectadas con su tierra ancestral. Soñó con un futuro donde historias como la suya no serían excepción, sino la regla, donde la verdad y la justicia prevalecerían, no importa cuánto tiempo llevaran para emerger de las sombras. Y en su sueño, ella